Tenemos el gusto de entrevistar al doctor Federico Relli, que es uno de los fundadores de la Maestría en Estadística e Investigación de Operaciones del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, y también un estadístico reconocido en el país y en el extranjero. Doctor Relli, quisiéramos que nos platicara un poco sobre sus motivaciones para estudiar estadística, empezando por la licenciatura que usted cursó. Estudié actuaría. La razón de la elección de la carrera era que me gustaban las matemáticas, pero la verdad me daba un poco de miedo de meterme a matemáticas puras. Ya dentro de la carrera me interesó muchísimo todo lo relacionado con estadística y probabilidades. En realidad la parte de los seguros, no sé cómo se enseñan ahora, no me causó mayor atracción y decidí desde entonces, desde el tercer año, hacer lo posible por continuar después un posgrado en el material, sobre el material que me había atraído tanto. ¿Qué fue lo que lo hizo pensar en ir a estudiar la maestría en estadística a Chile, en el CIENES? ¿Hubo algún maestro que lo impulsara o lo ayudara? Mire, en aquella época, estamos hablando del 64, 65, había un profesor de estadística, era profesor que no laboraba dentro de la universidad, se estilaba mucho en esa carrera que hubiera profesores por horas, que era el doctor José Nieto de Pascual. Era un individuo con mucha prestancia, muy carismático, y nos entusiasmó a mí y a muchos otros compañeros por la disciplina. Pero si he de ser muy honesto, la persona que fue, digamos, crucial, su influencia y su imagen, fue el profesor Roberto Ham. Él acababa de regresar de un programa que, por cierto, va a cumplir 35 años de fundado, que tenía la Organización de los Estados Americanos a través del IASI, ¿no? El famoso Instituto Interamericano de Estadística, con sede en Chile. En esa época en Santiago había muchos organismos internacionales que tenían programas para todos los latinoamericanos. Este programa era realmente un programa muy especial, muy distinguido, era muy difícil. Y Roberto Ham acababa de regresar de allá entusiasmadísimo, no solo con el programa, sino con el país. Y él no solo me entusiasmó y me acabó de apoyar para hacer eso, sino que realmente me dio mucho la mano para que yo lograra la admisión, que esto era con una beca que se conseguía de la OEA. ¿Qué tipo de estadísticas se estudiaba en la maestría de Chile en esa época? El CIENES, que era la institución donde hice esta maestría, era un organismo de enseñanza, Centro Interamericano de Enseñanza Estadística, que tenía como objetivo tratar de satisfacer demandas que se sentía que existían en Latinoamérica. Había 3 cursos, A, B y C. El A estaba diseñado sobre todo para personas que trabajaban en organismos oficiales de estadística, estadígrafos, como les llamaban en alguna época, ¿no? Gente que tenía que aprender a hacer lo más elemental en el registro y manejo de cifras. Era un curso realmente muy ligero. El curso B era un curso un poco más profundo, en donde hacían estadísticas económicas. Digamos, ahí ya se veía que los estudiantes trabajaban más duro. Y los del C como que vivíamos, pues, en cierto modo, o estábamos un poco más apartados. Era un curso de 2 años, 2 periodos lectivos, si mal no recuerdo, eran 10 meses exactos cada periodo lectivo, sin tregua. Todos los martes, con exámenes, en donde se iban rotando las materias. Y era realmente de una intensidad muy grande. Tanto que yo le diría que por más o menos la mitad de la gente que llegaba ahí al cabo de unos 6 meses ya le habían invitado a que regresara a su país entregándole un boleto de avión, ¿no? Una vez que regresó de Chile, ¿por qué eligió la Universidad del Estado de Carolina del Norte para hacer sus estudios doctorales? ¿Y cuál era la situación de la estadística en esa universidad? Bueno, mire, estaba yo tan contento con la parte esta de estadística que con los contactos que contaban los profesores que teníamos allá, yo estuve indagando a ver en dónde podría continuar a hacer un doctorado. Hago un pequeño paréntesis, hay una enorme diferencia entre esta situación y la que viven ahora nuestros becarios, en donde con unas instituciones como lo es la UNAM, ya tenemos muchísimos contactos en todo el mundo.
y a los estudiantes se les da la opción de elegir a dónde quieren ir y opción inclusive de cómo quieren ser apoyados y qué tipo de línea de investigación les gustaría seguir. En esa época realmente, a pesar de que el CIENES era una institución bastante sólida a nivel latinoamericano, el conocimiento que se tenía a nivel de los estudiantes, de las distintas opciones con las que uno podría contar para un doctorado, pues era bastante limitado. Yo llevaba una relación muy estrecha con un profesor que nos daba diseño de experimentos y muestreo, que es el profesor Emilio Elena, al cual hace poco tuve el gusto de saludar. Él tenía muy buenos contactos, él era egresado de Iowa, él tenía una maestría y tenía contactos, una persona muy sociable, muy amena, también con las gentes de Carolina del Norte. Entonces realmente mi elección fue entre Iowa y Carolina del Norte. Yo sentí que Carolina del Norte era un poquito más general que Iowa, que era más clavada en cosas de experimentación agrícola. En particular, ¿qué tradiciones de estadística se enseñaban en esa época en Estados Unidos? Pues yo realmente no me preocupé mucho en esa época cuando llegué, ni siquiera me percaté de que existieran distintos tipos de estadística. Ahora, en retrospectiva, veo que tanto Carolina del Norte o Iowa o muchas otras por ese rumbo eran instituciones que habían crecido en la parte de estadística alrededor de las necesidades de dar apoyo a la agricultura, experimentos agrícolas, en particular Raleigh al cultivo del tabaco, que ahora es muy controversial. Pero, por otro lado, siendo una universidad con tantos años, había crecido enormemente. Nada más, la última cifra que tengo es que el Departamento de Estadística de esa universidad cuenta con 70 profesores. Entonces ya en esa época, pues, digo, usted se debe acordar que también estuvo por allá, había prácticamente de todo para elegir. Claro, no era la orientación que existía en las universidades de California, en donde se habían visto, digamos, enriquecidos con Neyman, ¿no? Pero era una estadística muy tradicional, heredada un poco de las enseñanzas de Fisher, alrededor de la parte experimental. Sin embargo, ya había permeado dentro de los planes escolares, pues lo que se llegó a establecer como un estándar, ¿no? Entrar a la estadística después de ver teoría de medida y probabilidad, y lo que ya ahora se ha establecido en todos lados, ¿no? O sea que, para resumir, la orientación pues era una orientación muy ortodoxa, ¿no? O sea, muy siguiendo las enseñanzas, las tradiciones de Fisher, aunque exacto, ya en proceso de ya en proceso de matematización un matematización. poco con lo que había de los americanos, ¿no? A su regreso a México con el doctorado, ¿qué situación encontró del desarrollo de la estadística? La verdad es que antes de irme inclusive al doctorado, yo intenté, por ejemplo, acercarme, porque tuve un periodo por cambio de calendarios de aproximadamente 6 a 7 meses que estuve aquí en México. Y yo los tenía que emplear de algún modo para trabajar, pues tenía una hija. Y me acerqué a la universidad y no vi en dónde podría uno adscribirse o pegarse, por lo menos aunque fuera temporalmente. No había nada. En la universidad, ya desde la maestría, me había percatado yo que en la parte de la Facultad de Ciencias, lo que más se acercaba a lo que a mí me interesaba ahora era, digamos, la parte de actuaría, pero pues daba mucho que desear. No tenían profesores de tiempo completo, y menos en estadística, no había estadísticos. El Instituto de Matemáticas estaba totalmente fuera de consideración, porque su orientación era, y usted la conoce, es sumamente teórica, y ya ha sido por años esa la situación. Recientemente están mucho más abiertos. Entonces, cuando yo llegué ya con el doctorado, me dio mucho gusto ver que alrededor de lo que fue el centro de cálculo, precisamente este edificio, ya había habido un interés manifiesto de científicos, digamos, no ortodoxos, que no estaban en la línea de la física o de la matemática pura, que se habían asociado alrededor de lo que es el cómputo. Aquí se instaló, tengo entendido, la primera computadora por ahí del 50 y tantos de Latinoamérica, en uso universitario. Y en esa época, pues también tenían su computadora, y con una visión muy valiosa, creo yo, muy creativa, se hizo aquí un centro de enorme valor estratégico.
Alrededor del cómputo se creó un centro de investigación y le llamaban matemáticas aplicadas y sistemas. Quiero entender yo ahorita que en esa época, por lo menos, cuando referían a la palabra sistemas, hablaban de sistemas de cómputo. Pero el valor estratégico crucial de este centro, recién formado, esto fue en el año 70, era que también tenía el nombre de servicios. Y es que de la misma administración en donde se hacía investigación, en donde se proporcionaba el servicio de cómputo a los académicos, de esa misma administración dependía también que saliera la nómina, por ejemplo, o que se llevaran las contabilidades de la propia UNAM. Entonces era un centro de enorme valor estratégico y le digo, alrededor de ese centro empezó a florecer pues un interés ya mucho más definido en lo que serían matemáticas no ortodoxas o aplicadas. Y nada más para terminar de la situación, que eso es en la universidad, había en esa época, cuando yo me incorporé, 2 personas dedicadas a lo que podemos llamar probabilidad o estadística. Uno era el doctor Alberto Ruiz Moncayo, que era egresado de Berkeley, muy teórico, muy bien formado, había estado profesor en McGill, y él estaba en un cubículo como investigador. Y el otro era el doctor Tomás Garza, que después llegó a ser director de aquí, después secretario general de la UNAM. Él ya estaba desde esa época más metido en asuntos de administración. Sin embargo, apoyaron mucho la idea de que se creara dentro de la UNAM un proyecto, ¿no? De fuera de la UNAM, la situación de la estadística, pues realmente desconozco en lo que sería la iniciativa privada. Yo diría que muy endeble. Estadísticas oficiales, el poco contacto que pude tener, me dio la impresión de que lo que era la Dirección General de Estadística estaba manejada exclusivamente por economistas. Uno que otro estadístico, pero desde luego no formado. Y desde luego está, por otro lado, el esfuerzo que ya había materializado, digamos, sus primeros logros en Chapingo, que era una estadística con un perfil muy especial, muy particular, dirigido al apoyo agronómico. Ahí ya tenían inclusive formado una maestría. ¿Y cómo fue que se integró a la investigación y docencia en estadística? Pues bueno, dentro de la UNAM realmente lo que estoy apuntando es que no había nada establecido. Había muchas inquietudes. Y pues el interés de estas 3 personas, que me incluyo yo con el doctor Garza y el doctor Ruiz Moncayo, y nos juntamos con otras personas que por razones un poquito distintas, pero querían impulsar también su propia disciplina, que era la investigación de operaciones, pero con un perfil, digamos, aplicado a la sociología, y que trabajaban en esa época en la coordinación de la investigación científica. Entonces se nos ocurrió impulsar y trabajar en un proyecto de posgrado, que fue el origen de la actual maestría. Iba a ser una maestría en estadística e investigación de operaciones. Por accidente el nombre todavía persiste, aunque de hecho la investigación de operaciones fue desapareciendo y, digamos, la fue asumiendo más en todas sus modalidades la División de Estudios Superiores de la Facultad de Ingeniería, concretándonos nosotros más a la parte de estadística. Condiciones para hacer docencia e investigación fuera de la UNAM, le insisto, desconozco yo cómo estaban la situación en Chapingo, sé que ya tenían su programa con este perfil muy particular y siento que hacía falta en la UNAM que existiera un programa, ¿no?, como este. ¿Considera usted que han cambiado las tradiciones o paradigmas de la estadística en México? Desde la época en que yo estudiaba y que estaba muy impactado por la imagen que nos transmitía el doctor Nieto Pascual, cuando estudiaba actuaría, él tenía un doctorado de estadística de Iowa. Él era un excelente vendedor y realmente todos habíamos comprado la idea de que ser estadístico era lo mejor del mundo. Él trabajaba en una empresa, de hecho era gerente o director, una empresa internacional de consultoría. Después no sé qué pasó con la empresa, él tuvo otros trabajos, pero él mismo no estaba dentro de la docencia solo
por sus clases, por horas, digamos, que impartía. Nos tenía muy impresionados porque nos comentaba de las enormes cosas que se podían hacer con la estadística. Nos tenía muy impresionados porque nos decía que tenía que viajar cada año a Estados Unidos a participar en una serie de conferencias. Y realmente como que no existía un foro como para que nosotros pudiéramos calibrar o medir qué tan importante era todo esto que nos estaba siendo dicho. Pero a lo que voy es a que esta imagen que él nos transmitía nos llevó a pensar que, bueno, pues lo que hay que hacer en esta vida es ir al exterior, sacar un doctorado en estadística y ya. Eso es el éxito, es el final de una ilusión, de un sueño. Y siento yo que esta idea estaba muy, muy presente en los primeros estadísticos. Siento que un poquito esa actitud existía inclusive en el grupo de Chapingo, en donde el regresar, después de haber batallado, después de haber tenido exámenes generales, después de haber desarrollado una tesis, era la culminación de una cosa muy esperada, muy añorada. Y siento yo que inclusive el trato que se daba entre los profesores y los alumnos, que es muy, digamos, es muy sintomático. El alumno tenía que hacer una cita para ver al profesor en Chapingo, y el profesor, al profesor se le hablaba de usted, y el profesor ya se había establecido porque ya había sacado un doctorado. Siento que eso hizo daño a las primeras generaciones, porque yo, por otro lado, cuando llegué aquí con esa misma visión, porque no lo voy a negar, yo también pensaba, ya regresé, y pues como dicen, ¿no? Ya la hice. Cuando yo regresé y se me contrató y mi caso se fue al Consejo Técnico y hubo críticas porque si no tenía X número de artículos, yo decía, pero ¿cómo puede ser posible? Yo ya tengo un doctorado y ya tengo 2 artículos publicados. Eso ya debiera ser más que suficiente. Y me decían, y con mucha razón me decían, no, pero es que fulanito de física tiene 60 artículos y está citado en el extranjero. Y lo invitan a dar conferencias. Entonces me percaté de la verdadera situación de la estadística. La estadística no podía competir como disciplina científica porque no había ni siquiera nacido, no existía ninguna tradición y había que eliminar estas autocomplacencias en el grupo muy, muy pequeño que estaba formándose. ¿Cómo podría caracterizar o definir la denominada estadística pura o estadística matemática y la estadística aplicada? Yo soy de la idea de que no hay estadística pura y no hay estadística aplicada. Yo soy de la idea que hay estadística. En todo el mundo, sin embargo, se habla de pure and applied statistics, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Hay individuos que, como estadísticos, deciden emplear sus conocimientos para apoyar en otras disciplinas estudios. Qué bueno, yo creo que es algo que se necesita urgentemente y se han estado siempre y qué bueno que ya se está empezando a hacer. Sin embargo, acá hay aquí en un problema, digamos, ético o difícil de manejar, que pues lo hemos visto manifiesto durante muchos años, aquí mismo en la universidad. Pongamos un ejemplo, alguien colabora con un científico de otra disciplina, qué sé yo, la medicina, la fisiología, la inmunología, no sé, alguna otra. Y este otro científico pues tiene la necesidad, porque es algo que en sus propios medios, sus pares se lo solicitan, tiene la necesidad de avalar y validar todos sus estudios con un análisis estadístico. Entonces ahí entra, ¿no? Hay un mercado para nosotros. Entonces uno participa con este otro científico en una investigación que va a resultar en ser un enorme progreso o un pobre progreso o ningún progreso en esa disciplina. Ese es un trabajo que yo tipificaría de aplicación de la estadística. Ahora, en ocasiones, algunos de esos trabajos, pues no se van a poder atacar la parte del análisis estadístico con una recetita de libro. Y la mayoría de las ocasiones así es o así debe ser, porque la realidad es distinta a los libros, por mucho. Entonces, en esas ocasiones, el estadístico invierte tiempo. Desarrolla quizás una metodología muy especializada para atacar este problema y quizás llega
llega a obtener un nuevo enfoque, una nueva filosofía dentro de la estadística, a conceptualizar nuevas ideas, a plasmarlas, a desarrollar nuevos modelos, y entonces eso es muy valioso. De hecho, si uno rasca un poquito atrás de la historia de los grandes estadísticos, inclusive los considerados muy teóricos, verá uno que originaron sus grandes ideas en aplicaciones, ¿no? Entonces, yo no veo una distinción, no veo una distinción. Totalmente de acuerdo también. ¿Sí? ¿Se puede decir que en México ha habido predominancia de alguna de estas actividades dentro de la estadística? Pues yo digo que depende en dónde esté uno, ¿no? Por ejemplo, yo estoy seguro que en el INEGI pues hay una preponderancia en las aplicaciones de la estadística. Yo creo que en la UNAM pues hay una preponderancia de los desarrollos en la metodología estadística, pero no creo que exista un orden global, ¿no? Yo creo que depende del área. Ahora, siento que digamos, las aplicaciones de la estadística son, por un lado, resultado de una demanda existente en otras ciencias que nos están pidiendo colaboren, échenos una mano para cuantitivizar, ¿no? Poner la parte cuantitativa de sus estudios, y que esto ya pase por los sistemas de filtraje y de refereo de las revistas correspondientes. Pero por otro lado, existe también una demanda, esa quizás no tan explícita, por el que se mantenga como parte del acervo universitario y se mantenga actualizado el conocimiento de la estadística. Entonces, si todos los estadísticos nos dedicáramos a hacer aplicaciones y por una mala fortuna estas aplicaciones no nos llevaran a hacer nuevos desarrollos de la metodología y, digamos, estuviéramos repitiendo muy profesionalmente y muy éticamente, repitiendo un montón de análisis muy bien hechos que les sirvieran mucho a los, a los psicólogos, a los médicos, a los veterinarios. Bueno, al cabo de unos años, en esta universidad, necesitaríamos importar de nuevo gente que sepa las nuevas metodologías, que sepa las nuevas teorías. Y lo mismo pasaría al revés, ¿no? Si todos nos encerráramos aquí en una torre de cristal para no querer saber nada de una aplicación y quisiéramos hacer nada más artículos muy sofisticados y no atendiéramos esas demandas, pues para empezar, la industria iba a importar, y a unos precios exagerados, los expertos que en otras ocasiones han azotado este país, que vienen a cobrar horrores y no sé si lo que hagan está bien. Afortunadamente ahora todo este desarrollo del que estamos conversando ha producido gentes a distintos niveles, algunos de los cuales están cumpliendo estas funciones, cada quien lo que más le gusta, y dependiendo también, ahora sí que de la oferta y la demanda, ¿no? Claro, excelente. Frente a esta distinción de actividades dentro de la estadística, ¿usted en forma personal a cuál de ellas se dedica con mayor preponderancia? Bueno, yo he estado más metido digamos, o queriendo meterme en la parte de desarrollo de nuevos métodos, específicamente en bondad de ajuste. Y cada vez que sale por ahí una aplicación en donde no existe un método, me interesa sobremanera ir y ver qué se podría proponer. Esa realmente ha sido mi actividad, y picando aquí y allá en algunos temas de interés, dirigiendo estudiantes por el interés per se de la estadística, conocer un poquito más. He tenido en ocasiones también oportunidad de colaborar, y me da mucho gusto porque ve uno que funcionó y que a la persona que uno le hizo este servicio o uno colaboró, a lo mejor el servicio es para uno, esta persona logró sacar algo adelante. Una cosa sí me gustaría comentar es que hay que tener cuidado desde el punto de vista académico en hacer colaboraciones cuando uno busca que sea dentro, digamos, del marco de la universidad,
que tengan valor académico, que vayan a repercutir en algo que de veras sirva, que de veras lo valoren los pares de aquella otra disciplina, y no caer, porque en ocasiones ha ocurrido, y nos ha ocurrido a todos, que uno colabora de muy buena fe, que uno saca resultados, y la otra persona, pues realmente no era una persona que iba, digamos, a plantear bien el problema, a hacer una marca dentro de su disciplina, y ese artículo se pierde y nunca sale. O sea que aunque a uno le ofrecieran estar de coautor en retribución del tiempo que uno invierte, no conviene. Como investigador universitario, ¿considera usted que hay una tendencia a devaluar el trabajo de las personas que se dedican a las aplicaciones de la estadística, es decir, a los llamados estadísticos aplicados? No, yo diría que no. Al contrario, esto yo lo pondría un poquito como la decisión personal de un estadístico y su ojo clínico para ver con quién colabora y rumbo a qué. Se me ocurre una cosa así muy boba, pero alguien viene aquí y me convence de que es muy importante que en una encuesta de opinión, que va a tener mucha repercusión de tipo político, por ejemplo, o estratégico, el muestreo esté muy bien pensado, el procesamiento de los datos esté muy fino, que haya mucho cuidado en el filtraje de errores. Y bueno, eso es algo que yo pues siento que no podría publicar como un aporte dentro de mi campo, que es la estadística. Quizás esta persona tampoco podría publicar, pues que no le interesa publicarla. Él a lo mejor está simplemente buscando la oportunidad del resultado y que esté bien hecho. Bueno, esa es una aplicación profesional de la estadística que siento yo que la universidad misma no tiene por qué ponderar y evaluar. Esto es una actividad personal del investigador, pues digamos con un tinte político. Yo quise apoyar a fulano partido y le di una asesoría, bueno, pues muy mi gusto, pero sentiría, digamos, pena de dirigirme a las autoridades y decir, no, es que yo apliqué una metodología muy buena y quiero que me valoren este trabajo. Entonces me dicen, no, y no es que me estén subvaluando una aplicación, es que esa aplicación no contribuyó a un conocimiento científico, que es lo que uno está buscando apoyar. Según su experiencia, ¿cuáles de los paradigmas que existen en la estadística han tenido más impacto en México? Es decir, ¿cuál ha sido el más fuerte? Bueno, si entiendo bien, por paradigmas, los únicos que yo conozco es que si la visión de la estadística la hace uno frecuentista, o si usa uno el paradigma bayesiano. Y la verdad, eso también es un punto de vista muy personal. Yo pienso que es una sola estadística. De hecho, cada vez hay más trabajos de investigación, en fundamentos de la estadística, que apuntan a una coincidencia enorme entre los resultados obtenidos. Claro, hay que aclarar, por un buen bayesiano o un buen estadístico clásico. Porque da pena a veces oír algunas conferencias en donde el estadístico bayesiano dice cómo un clásico resolvería fulanito problema y utiliza literalmente una recetita de un libro, de esos que hay que quemar porque no informan mucho, y luego él elabora con su metodología bayesiana, elabora una solución y demuestra que una es muy superior a la otra. Bueno, yo estoy seguro. Lo que pasa es que no lo he visto con tanta frecuencia en las conferencias porque el grupo digamos, de clásicos ha sido siempre mucho más grande que el de los bayesianos en general. No he visto, repito, en una conferencia un clásico haciendo lo mismo, pero basta ver algunas aplicaciones en donde se ha utilizado la estadística bayesiana pues muy a la ligera y realmente los resultados pues, son muy cuestionables, ¿no? Ahora, bueno, haciendo historia atrás, cuando yo me incorporé a la universidad y todo eso, pues no sé, como que no sé,
no se mencionaba mucho la estadística bayesiana. Sí existía, sabía uno los rudimentos de la estadística bayesiana, pero no se había desarrollado propiamente un grupo que siguiera la estadística bayesiana. Ya hay un grupo importante en nuestro medio de investigación. No sé si en el medio de estadísticas oficiales lo haya, bayesianos que estén aplicándolos. Los resultados que van a llegar van a ser siempre muy similares, ¿no? Insisto, pero que uno esté por encima del otro, pues yo más bien que ver grupos separados, estoy viendo que hay una enorme conciliación a nivel mundial y desde luego habrá siempre focos muy extremistas, ¿no? Hay ciertas universidades donde cualquier cosa que uno diga, si no es bayesiano, lo van a uno a criticar, pero a la larga hay una especie de unificación y de macrovisión por encima digamos, de los dos paradigmas, ¿no? ¿Cómo se creó la maestría en estadística en el IMAS y qué condiciones había en el momento de su creación? Bueno, le había comentado un poco antes, en alguna de las otras preguntas, más o menos cuál era la situación que había aquí a principios de los 70, la creación del CIMAS, con 2 S, este lugar estratégico, todo girando alrededor del cómputo, y el interés de un grupo que hace investigación de operaciones. Bueno, inclusive aquí hay algo anecdótico. En una visita que hicimos a Chapingo, estaba el doctor Basilio Rojas, que en esa época estaba aquí en la UNAM, no recuerdo por qué razón. Me acuerdo que nos dijo al doctor Tomás Garza y a su servidor, es el colmo, en la UNAM todavía no hay maestría. Eso coincidía ya con esta intención y preocupación que había en el CIMAS y con este grupo de la Coordinación de la Investigación Científica por lanzar un proyecto. Se dio la coyuntura, porque como instituto nosotros no podemos tener un programa docente, o no podíamos, ahora ya con el nuevo reglamento se puede. Se dio la coyuntura de que se acababa de crear el Colegio de Ciencias y Humanidades. Entonces fue un paraguas idóneo para insertar el primer programa de posgrado dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades. De hecho, esto es histórico para nosotros y para una unidad que se creó posteriormente a nuestra maestría, que fue la unidad encargada de los programas de posgrado dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades, que tuvo un éxito extraordinario. Bueno, en esas condiciones se creó la maestría. No conocíamos mayormente cómo se estructuraba un proyecto, no conocíamos todos los mecanismos de la reglamentación de posgrado y nos lanzamos. Nos lanzamos y esto tardó aproximadamente 1 año y medio en que se hicieran las primeras regularizaciones de los alumnos que ya con mucha razón estaban protestando porque no tenían un respaldo de la universidad, un respaldo oficial. Esto se dio, arrancó el programa y ha sido un programa que ha girado alrededor del Departamento de Estadística, de Probabilidad Estadística de este instituto. En ocasiones, por las crisis frecuentes que ha habido en este país y de repente que el departamento, yo digo que es como el universo, a veces se expande y a veces se contrae, a veces hemos tenido pocos estudiantes, a veces hemos tenido más, a veces hemos tenido que reducir inclusive la carga docente, darles menos opciones, pero de varios años para acá el programa ha estado en ascendiente. Nos da mucho gusto, así que poder decir que con estos 25 años que vamos a celebrar el próximo octubre de creación del programa, en esos 25 años han transitado por nuestras aulas, que al principio eran totalmente improvisadas, ahora tenemos unas aulas muy elegantes en un anexo, con unos laboratorios muy apropiados, con muy buenos equipos de cómputo, que la cantidad de estudiantes que han transitado por aquí ha sido tal que más de 100 ya egresaron, o sea, tienen el 100% de sus créditos. No todos ellos completaron, digamos, la última etapa de presentar una tesis de maestría. La razón es muy sencilla, es una disciplina muy demandada en todos los medios. Y pues algunos de ellos tienen puestos muy importantes. Todos ellos están ejerciendo la estadística. Pudimos conseguir que 50 de estos 100 egresados que llevamos ya, digamos, que tenemos como resultado de esta operación, 50 de ellos han presentado su tesis, aproximadamente, un poquito más, no cuento los del último año. Pero lo más sorprendente de todo esto es que en la ciencia, desde luego,
Estamos buscando que la consolidación de una disciplina la represente una masa crítica de investigadores. Y por investigadores, salvo contadas excepciones, se requiere la formación de doctorado y mucha dedicación. Bueno, de estos 100 que han pasado por aquí, hay 30 aproximadamente que tienen el doctorado. No existía, no existe, bueno, existe uno, pero de muy poco tamaño, programa de doctorado en estadística. Vamos a trabajar porque ya esto se corrija. Y entonces todos estos egresados han sido de universidades, y ahora sí que de donde han querido. Contamos con un hecho que, pues sí, me gusta mencionar, que es que ninguno de nuestros egresados, ya sea en el Imperial College, en University College, en qué sé yo, en la Universidad de Toronto, en la universidad donde se han querido, ninguno ha hecho un mal papel, todo lo contrario. Se han distinguido como muy buenos estudiantes. La planta de investigación de este departamento actualmente, salvo contadas excepciones, se forma por este tipo de egresados nuestros, que se cultivaron con nosotros y después hicieron un doctorado, donde más les convino, y ahora han sido reabsorbidos por la propia universidad. En la Facultad de Ciencias tuvimos un impacto similar. Muy al principio dábamos todos clases en la Facultad de Ciencias, pero al venirse del programa de maestría, nosotros quisimos apoyar más el programa, y entonces nuestros egresados de maestría fueron durante muchos años los profesores de tiempo completo en la Facultad de Ciencias. Muchos de ellos después se doctoraron. Ahora, la situación por el momento en la Facultad de Ciencias ha venido un poquito a menos, porque ha habido bastantes deserciones, o en los años de más difícil situación económica, varios de ellos se fueron a la iniciativa privada, como docentes. Pero podríamos presumir también que ciertas instituciones privadas en donde se enseña estadística no existirían de no haber existido nuestro programa. ¿Qué cambios han ocurrido desde ese momento hasta la actualidad en lo referente al tipo de enseñanza que se tiene? Más que nada, lo que ha pasado es que el grupo de docentes ha variado un poco. Ahora hay más especialistas en lo que llaman ahora datos categóricos, que es los análisis para datos que provengan de experimentos clínicos. Antes no enseñábamos eso, pues porque no había quien lo enseñara. Es más, de hecho, esa particular parte de la estadística no estaba tan desarrollada. Entonces, digamos que nos hemos mantenido al día. Ha ido evolucionando esto de una manera natural. No ha habido un programa, inclusive a nivel departamental, específico, porque siento que, en primer lugar, yo no creo en eso, ¿no? Porque no estamos en la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética, en donde se podría programar un desarrollo específico. La gente va estudiando lo que le va atrayendo, y bueno, las cosas que no tienen futuro o que prueban que no funcionan, finalmente empiezan a tener menos gente. ¿Usted considera que ha hecho falta una licenciatura en estadística para el desarrollo de la misma en la universidad, ya que en México existe solo una licenciatura en estadística, que es en la Universidad de Veracruz, pero en cambio en la UNAM no la hay, ni tampoco en algunas de las instituciones universitarias públicas y privadas de la capital del país o de las grandes capitales? A nosotros no nos ha perjudicado que no exista, digamos, un preestadístico o un licenciado en estadística, porque nuestro insumo ha sido, o sea, los estudiantes que han venido a nuestro programa han sido gentes muy capacitadas, en su gran mayoría de la Facultad de Ciencias, en segundo lugar de las ingenierías. Y bueno, ha habido casos excepcionales que vienen de la parte de biología y todo eso, donde han tenido que hacer un esfuerzo especial por las matemáticas que no traen, pero yo creo que no nos ha afectado. Y el hecho de que exista una licenciatura que le han echado enormes ganas en Veracruz, bueno, pues es el resultado de una problemática muy local, pero ahí generan una especie de matemático aplicado también. De esas ya empieza a haber. No sé si en alguna de las ENEPs aquí en la universidad existe, no estoy seguro.
Sé que en la Facultad de Ciencias ya empiezan a trabajar un perfil de ese tipo, porque el perfil tradicional que había sido una licenciatura que a su vez fuera una especie de formación intermedia para luego especializarse en algo, lo había suplido la actuaría, que entre paréntesis voy a decir que la actuaría, mal vista muchas veces en la Facultad de Ciencias, a mí me tocó ser de los patitos feos, ¿no? Y lo oigo también recientemente que siguen siendo mal vistos. Es un grupo numeroso de estudiantes, a comparación de los matemáticos, pero ellos somos los que han abierto las puertas para hacer estas otras aplicaciones. Yo no digo que la estadística sea un subproducto de la actuaría, no, la estadística se estudia por separado, pero los actuarios han sido unos excelentes candidatos. Lo mismo para el cómputo, fueron los actuarios los que abrieron puerta. ¿Por qué? Porque tenían más intereses y hay muchísimos que se han dedicado a la investigación de operaciones. O sea, el actuario ha sido una formación muy sui generis, que originalmente estaba diseñado para trabajar en las compañías de seguros, pero en un momento las compañías de seguros, antes de que entrara este asunto de la competitividad, estaban totalmente saturadas. No había nada que hacer ahí, entonces había que buscar nuevos campos. Y el actuario tenía un perfil de matemático aplicado. Entonces, sí, yo pienso que una licenciatura en estadística, pues no la recomiendo, porque formaríamos un profesional que va a hacer unas tareas muy delicadas y que no tiene el sustento suficiente que le da una licenciatura. Perfecto. ¿Considera usted necesario el fortalecimiento de un programa doctoral en estadística dentro de la universidad? Bueno, la necesidad se empezó a hacer muy patente cuando algunos de nuestros egresados que querían continuar con estudios de más profundidad en estadística nos decían, pero yo no quiero salir del país. Y daba mucha pena decirles, pero es que aquí no tenemos programa. Entonces algunos hicieron el esfuerzo de inscribirse en un programa más general, de matemáticas. Tuvieron que pagar exámenes de materias, pues no solo que no les interesaban, sino que a lo mejor iban a ser de muy poca utilidad después. Y bueno, ha habido doctorados, digamos en estadística, entre comillas, a través de los programas doctorales en matemáticas. Esto se ha hecho en la Facultad de Ciencias, en la UAM, y no sé cómo está concebido el que tienen en Guanajuato, pero es una cosa también muy general. Esa necesidad se empezó a sentir por estas demandas. Ahora, por otro lado, la parte de la oferta. Yo siempre he sostenido que a un estudiante doctoral lo que hay que ofrecerle es una claridad en la guía que se le va a hacer para que él desarrolle una investigación. Entonces, aquí he sido yo un poco crítico de otras instituciones en donde han querido lanzar un doctorado sin que las instituciones mismas hubieran probado primero tener la solidez como para estar produciendo investigación dentro de la disciplina estadística reconocida por los pares a nivel internacional. Creo que ya llegamos hace ya algún tiempo, ya llegamos a esa etapa. No digo que podamos tener 50 estudiantes de doctorado, ni mucho menos, pero sí podríamos tener 2 o 3 estudiantes asociados a este grupo de docentes, pero con la mano en la cintura, ¿no? Entonces lo vamos a hacer. ¿Y qué dificultades considera que pueden existir para consolidar un programa de este estilo? ¿Qué peligro y qué dificultades hay? Bueno, esto es un asunto político universitario. Con el cambio de reglamento se ha intentado que los esfuerzos en distintas instituciones, pero apuntando hacia el mismo objetivo, se junten, se consoliden. Eso quiere decir que todas las dependencias que estuvieran haciendo cosas similares se integraran en un solo proyecto. Claro, un proyecto mientras más grande es, mientras más alumnos tiene, mientras más disciplinas, entre paréntesis, controle, pues tiene más importancia académica y académico-política. Nuestro proyecto ha sido muy modesto en cuanto al número de profesores, número de estudiantes, pero ha sido muy concreto. Yo no identifico en toda la universidad ningún otro proyecto o esfuerzo que pudiera hacerse inmediatamente compatible con lo que tenemos en mente, por lo menos lo que tenemos en mente los docentes que estamos ahorita involucrados en esto. Podríamos,
si quisiéramos abrirnos a otras disciplinas, juntarnos con otras disciplinas. Pero yo cuestiono si eso será de conveniencia o no. O sea, tenemos algo que funciona bien, que ha sido autónomo. El reglamento universitario es bastante laxo como para que un estudiante de este proyecto o de otro proyecto pudiera tomar un gran porcentaje de sus créditos en otro proyecto establecido, otro programa de posgrado. Entonces, el peligro, algo que me preocupa, es que hay una insistencia muy grande en que esta parte de estadística se vea simplemente como un pedacito de lo que sería la matemática aplicada. Y mi pregunta es, ¿hasta dónde vamos a dejar a concebir la matemática aplicada? Entonces, como que poner límites es un poco difícil. La intención que existe de este grupo docente y de este departamento es proponer un proyecto específico de doctorado en estadística. Y sin ninguna reserva, asimilarnos a otro de índole más general, en la medida en que eso no lesione los intereses académicos de este grupo. Entonces yo creo que esa es la única traba, digamos, o escollo que va a haber que salvar, porque existe ya la conceptualización, existe el grupo que conduciría estas investigaciones, porque un doctorado va a estar basado exclusivamente en investigación. Los cursos se van a tener que cursar antes, como de maestría o con el equivalente de maestría. En este programa de doctorado, que aún no está todavía formalmente sobre papel, lo que estamos concibiendo es que un candidato al programa será aquel que, a juicio del cuerpo docente, cuente con la información, digamos, las bases suficientes para poder iniciar una investigación. Cuente además con un proyecto de investigación bien fundamentado y cuente desde luego con el aval del que fungirá como su asesor. No por eso limitaremos a que después no pueda haber un cambio. O sea, vamos a ser muy estrictos en la admisión. Y desde luego no pretendemos, una vez que se apruebe, ojalá se apruebe este programa, no pretendemos restringir la salida o limitar o vetar a través de los distintos comités que hay en distintas organizaciones las becas a individuos que quieran ir a estudiar fuera. Sí procuraremos que, digamos, todo lo que puedan aprender aquí lo aprendan aquí antes de salir, porque son recursos que se ahorra el país. Pero dejaremos totalmente en libertad para que ellos elijan los lugares en donde mejor van a aprender lo que ellos quieren hacer. Y ojalá lleguemos al punto en donde de otras partes del mundo digan, pues caray, allá en México hay un grupo que hace esto, o fulanito se dedica a esto, y sería bueno enviar a un estudiante. Todo esto, pues por la intercambiabilidad que se desea en los programas docentes y la competitividad y que se ha exigido tanto a través de los sistemas que a veces renegamos de ellos, para que la calidad de la investigación, la calidad de la docencia, pues sea como en cualquier parte del mundo, ¿no? Doctor O'Reilly, nos da mucho gusto haber podido conversar con usted. Le agradecemos sus valiosos comentarios y experiencias. Si quiere usted agregar alguna otra cosa, con todo gusto lo podrá hacer. Pues nada más agradecer que me hayan dado oportunidad de expresar estas ideas y de contar un poquito esta parte de la historia que a mí me tocó vivir, ¿no? No sé cómo se enseñan ahora, no me causó mayor atracción y decidí desde entonces, desde el tercer año, hacer lo posible por continuar después un posgrado sobre el material que me había atraído tanto. ¿Qué fue lo que lo hizo pensar en ir a estudiar la maestría en estadística a Chile, en el CIENES? ¿Hubo algún maestro que lo impulsara o lo ayudara? Mire, en aquella época, estamos hablando del 64, 65, había un profesor de estadística, era profesor que no laboraba dentro de la universidad, se estilaba mucho en esa carrera, que hubiera profesores por horas, que era el doctor José Nieto de Pascual. Era un individuo con mucha prestancia, muy carismático, y nos entusiasmó a mí y a muchos otros compañeros por la disciplina. Pero si he de ser muy honesto, la persona que fue, digamos, crucial, su influencia y su imagen, fue el profesor Roberto Ham.
Él acababa de regresar de un programa que, por cierto, va a cumplir 35 años de fundado, que tenía la Organización de los Estados Americanos a través del IASI, ¿no? El famoso Instituto Interamericano de Estadística, con sede en Chile. En esa época en Santiago había muchos organismos internacionales que tenían programas para todos los latinoamericanos. Este programa era realmente un programa muy especial, muy distinguido, era muy difícil. Y Roberto Ham acababa de regresar de allá entusiasmadísimo, no solo con el programa, sino con el país. Y él no solo me entusiasmó y me acabó de apoyar para hacer eso, sino que realmente me dio mucho la mano para que yo lograra la admisión, que esto era con una beca que se conseguía de la OEA. ¿Qué tipo de estadísticas se estudiaba en la maestría de Chile en esa época? El CIENES, que era la institución donde hice esta maestría, era un organismo de enseñanza, Centro Interamericano de Enseñanza Estadística, que tenía como objetivo tratar de satisfacer demandas que se sentía que existían en Latinoamérica. Había 3 cursos, A, B y C. El A estaba diseñado sobre todo para personas que trabajaban en organismos oficiales de estadística, estadígrafos, como les llamaban en alguna época, ¿no? Gente que tenía que aprender a hacer lo más elemental en el registro y manejo de cifras. Era un curso realmente muy ligero. El curso B era un curso un poco más profundo, en donde hacían estadísticas económicas. Digamos, ahí ya se veía que los estudiantes trabajaban más duro. Y los del C como que vivíamos, pues, en cierto modo, o estábamos un poco más apartados. Era un curso de 2 años, 2 periodos lectivos, si mal no recuerdo, eran 10 meses exactos cada periodo lectivo, sin tregua. Todos los martes, con exámenes, en donde se iban rotando las materias. Y era realmente de una intensidad muy grande. Tanto que yo le diría que por más o menos la mitad de la gente que llegaba ahí al cabo de unos 6 meses ya le habían invitado a que regresara a su país entregándole un boleto de avión, ¿no? Una vez que regresó de Chile, ¿por qué eligió la Universidad del Estado de Carolina del Norte para hacer sus estudios doctorales? ¿Y cuál era la situación de la estadística en esa universidad? Bueno, mire, estaba yo tan contento con el Tenemos el gusto de entrevistar al doctor Federico Relli, que es uno de los fundadores de la Maestría en Estadística e Investigación de Operaciones del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, y también un estadístico reconocido en el país y en el extranjero. Doctor Relli, quisiéramos que nos platicara un poco sobre sus motivaciones para estudiar estadística, empezando por la licenciatura que usted cursó. Estudié actuaría. La razón de la elección de la carrera era que me gustaban las matemáticas, pero la verdad me daba un poco de miedo de meterme a matemáticas puras. Ya dentro de la carrera me interesó muchísimo todo lo relacionado con estadística y probabilidades. En realidad la parte de los seguros, la parte esta de estadística, que con los contactos que contaban los profesores que teníamos allá, yo estuve indagando a ver en dónde podría continuar a hacer un doctorado. Hago un pequeño paréntesis, hay una enorme diferencia entre esta situación y la que viven ahora nuestros becarios, en donde con unas instituciones como lo es la UNAM, ya tenemos muchísimos contactos en todo el mundo.
y a los estudiantes se les da la opción de elegir a dónde quieren ir y opción inclusive de cómo quieren ser apoyados y qué tipo de línea de investigación les gustaría seguir. En esa época realmente, a pesar de que el CIENES era una institución bastante sólida a nivel latinoamericano, el conocimiento que se tenía a nivel de los estudiantes, de las distintas opciones con las que uno podría contar para un doctorado, pues era bastante limitado. Yo llevaba una relación muy estrecha con un profesor que nos daba diseño de experimentos y muestreo, que es el profesor Emilio Elena, al cual hace poco tuve el gusto de saludar. Él tenía muy buenos contactos, él era egresado de Iowa, él tenía una maestría y tenía contactos, una persona muy sociable, muy amena, también con las gentes de Carolina del Norte. Entonces realmente mi elección fue entre Iowa y Carolina del Norte. Y yo sentí que Carolina del Norte era un poquito más general que Iowa, que era más clavada en cosas de experimentación agrícola. En particular, ¿qué tradiciones de estadística se enseñaban en esa época en Estados Unidos? Pues yo realmente no me preocupé mucho en esa época cuando llegué, ni siquiera me percaté de que existieran distintos tipos de estadística. Ahora, en retrospectiva, veo que tanto Carolina del Norte o Iowa o muchas otras por ese rumbo eran instituciones que habían crecido en la parte de estadística alrededor de las necesidades de dar apoyo a la agricultura, experimentos agrícolas, en particular Raleigh al cultivo del tabaco, que ahora es muy controversial. Pero, por otro lado, siendo una universidad con tantos años, había crecido enormemente. Nada más, la última cifra que tengo es que el Departamento de Estadística de esa universidad cuenta con 70 profesores. Entonces ya en esa época, pues, digo, usted se debe acordar que también estuvo por allá, había prácticamente de todo para elegir. Claro, no era la orientación que existía en las universidades de California, en donde se habían visto, digamos, enriquecidos con Neyman, ¿no? Pero era una estadística muy tradicional, heredada un poco de las enseñanzas de Fisher, alrededor de la parte experimental. Sin embargo, ya había permeado dentro de los planes escolares, pues lo que se llegó a establecer como un estándar, ¿no? Entrar a la estadística después de ver teoría de medida y probabilidad, y lo que ya ahora se ha establecido en todos lados, ¿no? O sea que, para resumir, la orientación pues era una orientación muy ortodoxa, ¿no? O sea, muy siguiendo las enseñanzas, las tradiciones de Fisher, aunque exacto, ya en proceso de ya en proceso de matematización un matematización. poco con lo que había de los americanos, ¿no? A su regreso a México con el doctorado, ¿qué situación encontró del desarrollo de la estadística? La verdad es que antes de irme inclusive al doctorado, yo intenté, por ejemplo, acercarme, porque tuve un periodo por cambio de calendarios de aproximadamente 6 a 7 meses que estuve aquí en México. Y yo los tenía que emplear de algún modo para trabajar, pues tenía una hija.